Ahí está, el en vivo, claro que sí. Y ahora sí. Ahí está, el en vivo, claro que sí. Y ahora sí. A ver, ahora sí. Muy bien. Estamos acá. A ver, ahora sí. Muy bien. Muy bien, ahora sí estamos. Ustedes van a recibir el audio un poquitín retardado, pero es mejor que nada. Ya para mañana veremos cómo resolvemos el problema del delay. Amigos, gracias a los que están conectados ya. A ver quién es el primero. Milagros Peña se manifestó. Dice, hola, me llamo Matías Cadena. Ah, ok, se llama Matías Cadena, pero está usando el link de Milagros Peña. Saludos, un saludo para Matías Cadena. ¿Cómo estás, Matías? ¿De dónde me hablas? ¿De dónde me hablas? Déjame saber de dónde me hablas. Gracias por ese me gusta. ¿Quién más por ahí se identifica? ¿Quién más se identifica? Ajá, Ángel Grangen. Dice, hola amigo, ¿cómo estás? Mándame un saludo. Claro que sí, Ángel. Saludo para ti. Hasta el país donde te encuentres. Dice, estoy usando el celular de mi abuela. Ah, ya veo. Está en Venezuela. Dice Matías que está usando el celular de la abuela. Matías, tengo un amiguito que también se llama Matías. Qué bien. Está en Venezuela. Matías está en Venezuela. Saludos, Matías. A ver, Ángel, ¿dónde estás, Ángel? Argentina. ¿Qué país yo soy? Argentina, sí, eres Argentina. Eres de Argentina. Gracias, 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 Matías, por ese me gusta. A ver, bien, ¿tienen alguna pregunta de la clase que hemos estudiado, la clase pasada? En Instagram, ¿alguien pregunta? Bueno, se supone que yo debería escuchar, pero bueno, yo sé que me están escuchando porque ya veo que se está moviendo la... Bien, vamos entonces con el tema de hoy, mientras que espero algunas preguntas de ustedes. Dice, voy a regalar un like y suscribirme. Fíjate, gracias, gracias. Gracias por ese like, por tu suscripción. Muy bien. ¿Quién más nos regala un like? En YouTube, el número máximo de like que hemos tenido en un programa es de 10. Así que hoy estamos con dos dos en un canal y uno en el otro. Bueno, vamos a ver entonces si le damos gracias a Dios por este programa y comenzamos. Gracias, Señor, le damos por permitirnos esta apertura del último programa del día. Oramos, buen Dios, para que al hablar de la palabra podamos entender que la historia tiene mucho que ver con la palabra de Dios. Oramos para que al repasar el gran conflicto podamos extraer las lecciones que tiene para nosotros. Oramos por Matías, oramos por Ángel y también queremos orar por todos los que se están conectando. La abuela de Matías, la señora Milagros Peña, oramos por ella también, Señor. Y oramos por los que están conectándose en las diferentes plataformas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchachos, vamos a trabajar hoy el capítulo 12 del conflicto de los siglos. La revolución, la reforma en Francia es el tema que nos ocupa. Vamos a ver la página, ya les digo, página 196. Y ahora alguien me está llamando, ¿por dónde? Aquí.
Déjeme ver quién me está llamando. Rosic, llama a la maestra Ivette, dile que estoy transmitiendo. Bien, gracias, gracias, gracias. Era mi segunda madre. Entonces, a ver, ¿dónde se fue Matías? Matías está por ahí. A ver, Ángel. Ángel, gracias, gracias. Gracias, Ángel, por suscribirte. Bueno, vamos entonces con la reforma en Francia. Página 196. Estamos utilizando el método Rapipeka. 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 Ese es el método. Rapipeka. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, son las siglas de las partes que vamos a estudiar. La R de resumen, la A de análisis y así sucesivamente. Vamos con el resumen. Resumen del capítulo 12, la reforma en Francia, página 196. El capítulo 12 del conflicto de los siglos describe la situación de la reforma en Francia. Como ya les hemos dicho, tras el triunfo inicial en Alemania, los triunfos iniciales en Alemania, el protestantismo, que era el protestantismo, el grupo que se manifestó en contra de la Iglesia Católica en ese entonces, en esa época. El protestantismo enfrenta años de persecución y conflicto, especialmente en Francia, donde los ideales reformistas comienzan a surgir antes de que Lutero sea conocido como el principal reformador. Ustedes ya han oído hablar de Lutero. Martín Lutero es el que lleva el estandarte de haber dirigido la reforma contra los abusos de la iglesia en aquel entonces. Sigue diciendo, la reforma fue un proceso largo y lleno de obstáculos. Carlos V luchó para sofocar la reforma, pero en vez de conseguir su objetivo, se encontró con una resistencia cada vez mayor, a pesar de las persecuciones y sacrificios. Todos hemos oído hablar de Carlos V. La reforma, aunque debilitada por traiciones y guerras civiles, hubo mucha traición incluso dentro de la reforma, porque, por supuesto, el miedo por un lado y la indecisión por otro lado, más cualquier otro ataque por parte de la Inquisición, que era el ejército de la iglesia, pues provocaron división entre los reformistas. Pero aún así, la reforma avanzó y provocó que Carlos V se cansara y desistiera, incluso al grado de dejar poner a un lado sus responsabilidades. En Francia, el inicio de la reforma se dio antes de que Lutero fuera ampliamente reconocido gracias al trabajo de personas como Lefebvre, un académico y teólogo de la Universidad de París. Él, tras un profundo estudio de las Escrituras, llegó a rechazar las enseñanzas católicas tradicionales y comenzó a predicar las verdades
del Evangelio, impulsando la reforma en su país. Lefebvre, recuerden el nombre. A pesar de las persecuciones y las dificultades, Dios levantó obreros en diversos países para continuar la obra. El énfasis de este capítulo está en cómo la reforma, aunque fue testigo de grandes sacrificios y oposiciones, fue una obra divina que no pudo ser detenida. Miren, el poder que tenía Carlos V era casi imposible derrotarlo. La reforma se veía aplastada por Carlos V y su ejército, el poder que tenía, y sobre todo tenía respaldo de la iglesia y de todo el mundo. Pero la obra de la reforma era obra de Dios. Y todo lo que invirtió, mira, Carlos V invirtió todos sus recursos como gobernante para perseguir a la reforma. Pero cuando la obra es de Dios, no importa el dinero que se pongan o que se le provea a la oposición de la iglesia, Dios siempre triunfa. Así que no te preocupes por el dinero, por los recursos que necesitas. Si lo que estás haciendo es de Dios, Dios proveerá. Ahora, si lo que estás haciendo no es de Dios, se caerá. Tarde o temprano se caerá. Gracias, Matías, gracias por esa aceptación. Gracias también, Ángel. Vamos con, esa era la R. La R, acuérdense que tenemos R-A-P-I-P-E, R-A-P-I-P-E-C-A-P-A, 10, son 10 letras. Entonces el método se llama RAPI-PK, ¿ok? Así se llama el método. Es el método que estamos utilizando para el análisis de este capítulo, la reforma en Francia. Vamos ahora con el segundo bloque, que es la A de análisis. Este análisis lo vamos a verlo en 1, 2, 3, 4 puntos. Primero, 5 puntos. El empeño de Carlos V por erradicar el protestantismo y su fracaso. Lo primero que queremos decir es que Carlos V se empeñó por erradicar el protestantismo en Francia, pero fracasó. No ganó. Todos los recursos que invirtió y perdió. Segundo, el papel crucial de los reformadores como Lefebvre, quien comenzó a iluminar a Francia con la verdad bíblica. Iluminar. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es iluminar las redes sociales con la verdad de la palabra de Dios. ¿Ok? Eso lo hizo Lefebvre en Francia. Estoy hablando en el año 1523. ¿Ok? Seguimos. Tercero. El papel crucial el contraste entre la lucha política y la victoria espiritual. Hoy día, en mi país, no hay una lucha política contra la iglesia ahora mismo, pero hay países donde esto sí se da. Pero yo le digo a los hermanos que están siendo reprimidos por los políticos de sus países, tranquilos, como ocurrió con Carlos V, ocurrirá también con los gobernantes que se oponen a que se predique la palabra de Dios en su lugar. Siguiente. La perseverancia de los reformadores que, a pesar de las persecuciones, continuaron promoviendo la palabra de Dios. Una cosa yo les voy a decir. He estado tentado
a dejar de transmitir. Esto estamos comenzando, no estamos en la mitad de nuestro cuarto año, porque comenzamos en el 2019, allá por el mes de abril, abril, mayo, junio, agosto. En agosto del 19, cuando comenzó la pandemia comenzó en marzo del 19. Nosotros empezamos a transmitir el 25 de agosto del 19. Y este año, que estábamos celebrando aniversario, se me vino a la cabeza la idea de ya dejar de transmitir, porque ya la pandemia había pasado. Esto lo empezamos a hacer por causa de la pandemia. Debido a la pandemia ya no se conectaba mucha gente, porque todo el mundo está trabajando. Pero digo, bueno, vamos a cambiarle el enfoque. Y seguimos transmitiendo. Y ahora, a partir del 22 de octubre de este año, se nos prendió el foquito, ya que el 22 de octubre de este año cumplimos 180 años de que la reforma, el despertar de la reforma con Guillermo Miller y su profecía del regreso de Cristo para el 22 de octubre de 1844. Sabemos que no se cumplió la profecía, pero sí sabemos algo, que en el cielo, en esa fecha en el cielo, el Señor Jesucristo pasó del lugar santísimo, del lugar santo, del santuario celestial, al lugar santísimo para iniciar la purificación del santuario. Y con eso, ¿qué significa iniciar la purificación del santuario? Iniciar el juicio investigador. Ahora, el primer ser humano en ser enjuiciado es Adán y luego Eva. Ese juicio comenzó el 22 de octubre de 1844. Y el 22 de octubre de este año celebramos 180 años. Y por eso nuestra serie se llama Maratón 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo se logró? Estamos en el segundo tema de la serie. Cada clase tiene 12 temas. En la clase 157, son 180 clases. Bueno, en la clase 157, que es la que estamos dando hoy, estamos en el segundo tema. Ayer dimos el primer tema, hoy damos el segundo tema. El primer tema es la Biblia al día, que es un estudio de un capítulo de la Biblia por día, hasta completar toda la Biblia. Y estamos en el segundo tema, que es vida con objetivo. En vida con objetivo estamos analizando una página por tema del conflicto de los siglos. Nos encontramos en la página 196 desde que comenzamos. ¿Okay? Que comenzamos el 22 de octubre y ya estamos en la página 196. Vamos entonces con las preguntas para reflexionar. Primera pregunta: ¿qué lecciones podemos aprender del fracaso de Carlos V al tratar de detener la reforma? Oiga, interesante pregunta. ¿Qué lecciones podemos aprender? ¿Qué le pasó a Carlos V? Se gastó todos sus recursos en perseguir a Lefebvre y los reformistas y fracasó. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Oye, no te metas con Dios. No te pongas a pelear en contra de Dios. Eso fue lo que hizo Carlos V. Se puso a pelear en contra de Dios. ¿Por qué? Porque los reformistas no parecían ser verdaderos cristianos. No te guíes por la apariencia. Porque una sotana y un birrete y un collar no te hacen más santo que una corbata y una camisa sencilla. ¿Estamos claros? Entiende eso. No te guíes por la apariencia. La apariencia es peligrosa. Guíate por los frutos. Porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, no por su vestidura. Amén. Bien, la siguiente pregunta.
¿Cómo podemos aplicar los principios de la perseverancia, de la familia, de la fidelidad de los reformadores a nuestra vida hoy? Es interesante saber que si tú tienes fe en lo que has aprendido y lo que tú has aprendido está en armonía con la Biblia, entonces defiéndelo. Repito, si tú estás seguro que lo que has aprendido está en armonía con la Biblia, entonces defiende tu posición. Vuelvo y lo repito. Si tú estás seguro que lo que tú has aprendido de la Biblia está en armonía con la Biblia, defiende tu posición. No te guíes por lo que otras personas te digan, incluyéndome a mí. Defiende tu posición. Tú tienes la capacidad que Dios te dio para razonar lo que lees. Gracias, hermana Nora Santos. Gracias por sus saludos hasta Facebook. Vamos ahora con la tercera y última pregunta. Ya casi estamos terminando esta tercera sección. La tercera pregunta es: ¿qué importancia tiene el estudio de la Biblia para iluminar nuestras mentes y corazones, tal como sucedió con Lefebvre? Mira, si está en la Biblia, es para mí. Apréndete este lema. Si está en la Biblia, es para mí. Si no está en la Biblia, no me interesa. Así de fácil. Ejemplo. He repetido varias veces que estamos enseñando, bueno, están enseñando que el ladrón en la cruz le pidió a Jesús que se acordara de él cuando viniera en su reino. La traducción correcta no es cuando viniera en su reino, sino cuando viniera con su reino. Y Jesús le dijo: de cierto, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Observen que yo estoy diciendo como debe decir la Biblia. Pero resulta que la traducción al español de la Biblia cometieron un error. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el original, ese que antes de hoy no está. ¿Por qué no está? Porque Jesús dijo: de cierto, te digo hoy. O sea, ¿cuándo? Ese día. ¿Qué le dijo? Que estaría con él en el paraíso. ¿Cuándo? Cuando él venga. ¿Y cuándo viene? Jesús mismo dijo que iría a preparar lugar para nosotros, y cuando lo hubiera preparado vendría otra vez para buscarnos. Ahora te pregunto, si el lugar no estaba preparado, ¿cómo iba a llevar? ¿Cómo iba a llevar al ladrón en la cruz? Y 2 versículos más abajo dice que Jesús resucitó. Y cuando Jesús resucitó fue domingo. Pero cuando Jesús le prometió al ladrón en la cruz fue viernes. Y el domingo María lo iba a tocar. Y Jesús le dice: no me toques, que todavía no he subido a mi Padre. Entonces pregunto, dice la Biblia que el domingo Jesús no había subido a su Padre. Si no había subido a su Padre y le prometió que él subiría, que él estaría con el ladrón en la cruz, que él estaría con él el viernes en el paraíso, alguien miente. Y como Jesús no miente, entonces el que mintió es el traductor, que puso un que que no está en el original. Porque el original dice: de cierto, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Ese hoy es del momento en el que se le está haciendo la promesa. ¿Cuándo se le está haciendo? Hoy, viernes.
estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Cuando venga a buscarte. Porque el ladrón en la cruz sí entendió. El ladrón en la cruz le dijo, acuérdate de mí cuando vengas. Cuando vengas. Observe que el ladrón en la cruz le está diciendo, te vas a ir, pero vas a regresar. Bueno, cuando regreses, acuérdate de mí. El ladrón en la cruz estaba clarito. Lo que no es tan clarito son los traductores de la Biblia. ¿Estamos claros? Así que cuando usted lea la Biblia, recuerde que tiene que estar en armonía. La Biblia tiene que estar en armonía. La interpretación tiene que armonizar con la Biblia. No puede haber un versículo diciendo una cosa y otro versículo contradiciéndola. ¿Bien? Bien. Así que, ¿qué importancia tiene el estudio de la Biblia para iluminar nuestras mentes y corazones, tal como sucedió con Lefebvre? Muchísima importancia. Que aprendamos a leer la Biblia como un todo y no tomando versículos aislados y armando nuestra propia interpretación. Mis hermanos, ya tengo media hora de estar con ustedes y tengo un video que quiero que ustedes vean que dura 15 minutos. Yo no quiero que se pasen de los 45 minutos, así que voy a dejar hasta aquí este análisis y cierro con la interpretación. Esta es la interpretación del capítulo. La I. La I nos dice inspiración. La reforma no solo fue un conflicto político o social, sino una obra divina que continuó creciendo a pesar de las dificultades. Esto nos recuerda que Dios siempre está al control de los eventos, incluso cuando las circunstancias parecen diversas. Esta es la mejor conclusión que puedo decirles. Dios siempre está al control de la situación, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Bien, oremos. Nuestro Dios que está en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos este estudio y por llevarnos a la correcta interpretación de su palabra. Oramos por los que están conectados, por los que han estado con nosotros y por los que estarán. En Jesús. Amén. Amigos, como el video, escuchen, el video no se ve bien en el en vivo, me van a disculpar, lo voy a poner, pero ya le pido disculpas porque no se ve bien el en vivo. Pero ustedes pueden pasar también a buscarlo en el canal. El video tiene el siguiente título: Video clase número 157, tema 2, nocturna, vidas con objetivo. Ese es el título. Lo buscan y lo pueden ver con más claridad. Ahora van a verlo medio así, medio feo. Voy a compartir pantalla con ustedes, pero ya saben, lo van a ver medio feo. Pantalla con ustedes, pero ya saben, lo van a ver medio feo. Ahí está el título, ese es el título del video. Ahí está el título, ese es el título del video. Ahí está el título, ese es el título del video. Bien, vamos a ver si consigo el audio, que el audio sea bueno también, porque esta es la otra que no tengo. No sé si el audio va a salir bien, porque se está repitiendo. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a apagar el micrófono de nosotros acá para que no se repita. Esto es. No, si yo apago el micrófono, ustedes no van a poder oír. No, definitivamente no se va a poder, porque el audio se repite. Vamos a ver. Aquí está.
Vida con objetivo. Siete minutos dura este. Vamos a ver. El otro también dura 7 minutos. Es posible disfrutar desde ya el triunfo del bien en nuestras vidas. Sí, es posible. El conflicto de los siglos nos da las claves, basándose, como no podría ser de otra manera, en la infalible palabra de Dios. Hay libros que cambian nuestra visión de la infalible palabra de Dios. Hay libros que cambian nuestra visión de la infalible palabra de Dios. Déjeme buscar. Déjeme buscar que hay algo que está abierto. Creo que tengo algo abierto. Déjeme ver qué puedo hacer. No se vayan. Voy a tratar de arreglar el audio. Déjenme ver. No se vayan. Déjenme ver qué es lo que está abierto. Parece que hay un micrófono. Hay otro canal abierto acá. Vamos a cerrar este. Vamos a cerrar el Opera. Es posible disfrutar desde ya el triunfo del bien en nuestras vidas. Sí, es posible. El conflicto de los siglos nos da las claves, basándose, como no podría ser de otra manera, en la infalible palabra de Dios. Hay libros que cambian nuestra visión del pasado, del presente y del futuro, impactando para bien nuestra manera de entender y vivir la vida. Vidas con objetivo te presenta el conflicto de los siglos para hoy. Escuchemos. La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. Oración inicial. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo de estudio. Te pedimos que abras nuestro entendimiento para poder aprender de la historia de la Reforma, que podamos ver cómo tú has guiado a tus siervos a través de las dificultades y cómo hoy en día podemos seguir tu luz a pesar de los desafíos que enfrentamos. Abre nuestros corazones para ser instrumentos de tu verdad y tu luz. En el nombre de Jesús, amén. Vidas con objetivos para hoy. Método Rapid Pickup, aplicado al tema La Reforma Francia. Resumen. El capítulo describe cómo, después de los avances iniciales de la Reforma en Alemania, el protestantismo se vio amenazado por divisiones internas y ataques externos. A pesar de la traición, persecuciones y derrotas en batallas, la fe protestante continuó expandiéndose, lo que llevó a una derrota de los enemigos de la Reforma. El emperador Carlos V, al tratar de aniquilar la Reforma, se vio derrotado por un poder mayor, la voluntad de Dios. Finalmente el emperador, agotado por su lucha, abdicó y se retiró, reconociendo que sus esfuerzos habían sido en vano. Análisis del texto. Este fragmento muestra cómo el poder humano puede verse limitado frente a la voluntad de Dios. A pesar de las victorias temporales de los enemigos de la Reforma, el avance del protestantismo era inevitable, pues estaba bajo la protección divina. El conflicto también resalta la lucha interna dentro del protestantismo, que afectó su unidad, pero a pesar de los desafíos, la luz de la Reforma siguió expandiéndose. Paralelismo con las Escrituras. Este evento de la Reforma puede ser comparado con las luchas descritas en la Biblia. En Apocalipsis 2:17 se menciona cómo el dragón, símbolo del mal, se enfurece contra la iglesia y hace guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Al igual que en la Reforma,
A lo largo de la historia, los enemigos de la verdad han tratado de apagar la luz del Evangelio, pero la fe verdadera siempre prevalecerá. Y interpretación principal del tema de estudio. La interpretación principal es que, a pesar de las fuerzas opuestas, la voluntad de Dios prevalecerá. La Reforma, aunque enfrentó persecuciones y divisiones, siguió adelante porque estaba bajo el propósito divino. La luz que comenzó en los días de la Reforma se sigue expandiendo hoy, a pesar de los desafíos que enfrenta la Iglesia. P. Preguntas de reflexión. 1. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en nuestra fe cuando enfrentamos oposición o divisiones internas? ¿Qué lecciones podemos aprender del retiro de Carlos Peto sobre la soberanía de Dios en nuestros propios conflictos? 3. ¿De qué manera podemos ser instrumentos de esa luz que, aunque intenten apagar, sigue brillando? Enseñanzas o lecciones extraídas. La lucha de la Reforma muestra que no importa cuán fuerte sea la oposición, la voluntad de Dios prevalecerá. Esto nos enseña a confiar en su soberanía. 2. La unidad dentro de la Iglesia es vital, ya que las divisiones internas debilitan la causa. 3. Aunque los creyentes enfrentan sufrimientos, la luz del Evangelio nunca se apaga. Siempre habrá un remanente fiel que llevará adelante la verdad. Conclusión. La Reforma en Francia, al igual que en otras partes del mundo, nos demuestra que los intentos humanos por detener el avance de la verdad están destinados a fracasar. Cuando los creyentes permanecen fieles, incluso en tiempos de persecución y división, el propósito de Dios se cumplirá. Debemos aprender a mantenernos firmes en la fe, confiando en la soberanía de Dios. Aplicaciones prácticas y modernas. 1. En tiempos de desafíos y divisiones dentro de la Iglesia moderna, debemos mantenernos firmes en los principios de la fe. 2. Debemos recordar que, aunque los poderes del mundo traten de silenciar la voz del protestantismo y la verdad bíblica, la palabra de Dios nunca regresará vacía. A nivel personal, debemos fortalecer nuestra relación con Dios para ser instrumentos de su luz, llevando el Evangelio a todas las naciones, sin importar la oposición. Para profundizar en este pasaje, podemos leer más sobre las luchas internas que enfrentaron los reformadores y cómo el Espíritu Santo actuó para guiar y proteger el avance de la Reforma. Los escritos de Elena G. de White nos ofrecen una visión profunda de cómo las dificultades de la Reforma son paralelas a los desafíos de la Iglesia moderna, y cómo podemos aprender de la fidelidad de aquellos que, a pesar de las adversidades, mantuvieron su testimonio hasta el final. Oración final, Padre Celestial. Te agradecemos por tu fidelidad a lo largo de la historia y por mostrarnos cómo tu voluntad siempre prevalece. Gracias por habernos mostrado en el ejemplo de la Reforma que, aunque enfrentemos oposición, tú estás con nosotros. Te pedimos que nos fortalezcas en nuestra fe y que podamos seguir siendo un testimonio de tu luz en el mundo. En el nombre de Jesús, amén. La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. La Reforma empezó fuerte. En Alemania, la gente abrazó la fe protestante. Se extendió rápidamente, desafiando el viejo orden. Francia observaba con una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Echaría raíces esta nueva fe también allí? Francia tenía sus propios reformadores, hombres y mujeres hambrientos de la verdad. Vieron la corrupción en la Iglesia. Anhelaban una fe basada en las Escrituras, no en la tradición. Estos primeros protestantes enfrentaron una batalla cuesta arriba. La monarquía francesa, estrechamente vinculada a la Iglesia romana, los veía como una amenaza. La protesta en Espira en 1529 fue un momento crucial. Los príncipes alemanes, apoyando la Reforma, protestaron contra los esfuerzos por reprimirla. Este acto de desafío resonó en Francia, animando a los protestantes franceses. La Confesión de Augsburgo, presentada ese mismo año, definió aún más las creencias protestantes. Ofreció una clara alternativa al dogma católico. Este documento se convirtió en un punto de encuentro para los protestantes de toda Europa.
incluyendo Francia. La monarquía francesa, sintiéndose amenazada, respondió con fuerza. Comenzó la persecución dirigida a aquellos que se atrevían a desafiar a la Iglesia establecida. Los protestantes fueron multados, encarcelados, incluso asesinados por sus creencias. Sin embargo, su fe solo se fortaleció. Muchos huyeron de sus hogares buscando refugio en bastiones protestantes como Ginebra. Llevaron su fe con ellos, extendiéndola a nuevas tierras. Los que se quedaron enfrentaron un peligro constante. Celebraban reuniones secretas, adorando en voz baja, siempre en guardia. A pesar de los riesgos, el movimiento protestante ganó impulso. La gente se sintió atraída por su mensaje de salvación por gracia, no por obras. Vieron el coraje de aquellos que se mantuvieron firmes en sus creencias, incluso frente a la muerte. Esta fe inquebrantable, forjada en los fuegos de la persecución, demostró ser una fuerza poderosa. Tristemente, el movimiento protestante no fue inmune a las divisiones internas. Surgieron desacuerdos, debilitando su frente unido. La intriga política complicó aún más las cosas. Nobles poderosos, buscando ganancias personales, explotaron estas divisiones. Algunos incluso traicionaron a sus hermanos protestantes, poniéndose del lado de la corona católica por conveniencia política. Esta traición llevó a la captura de líderes protestantes clave. Su encarcelamiento fue un duro golpe, silenciando poderosas voces a favor de la Reforma. El movimiento, aparentemente al borde del triunfo, de repente estaba luchando por la supervivencia. Sin embargo, incluso en estos tiempos oscuros, el espíritu de la Reforma se negó a morir. La fe, nutrida en secreto, continuó extendiéndose. La gente susurraba sobre la esperanza de un futuro donde pudieran adorar libremente. Los sacrificios de los encarcelados y de aquellos que habían dado sus vidas alimentaron su determinación. La sangre de los mártires, como dice el dicho, se convirtió en la semilla de la Iglesia. El emperador Carlos V, un católico acérrimo, vio la Reforma como una amenaza a su autoridad. Echó todo su considerable poder al esfuerzo por reprimirla, tanto en Francia como en toda Europa. Libró guerras e impuso duros edictos, decidido a aplastar el movimiento protestante. Sin embargo, sus esfuerzos finalmente resultaron inútiles. Cuanto más intentaba reprimir la Reforma, más fuerte se hacía. Su sueño de un imperio cristiano unificado bajo su gobierno, con el Papa a la cabeza espiritual, se desmoronó. Las semillas de la libertad religiosa, sembradas por los reformadores, habían echado raíces demasiado profundas para ser erradicadas. Agotado y desilusionado, Carlos V finalmente abdicó en 1556. Su fracaso en sofocar la Reforma marcó un punto de inflexión en la historia. Demostró que la fuerza no podía extinguir el deseo humano de libertad religiosa. Mientras que Francia continuaría lidiando con el conflicto religioso durante los años venideros, la abdicación de Carlos V señaló la victoria final de los principios de la Reforma. La idea de la libertad de conciencia, tan valientemente defendida por los primeros protestantes, se había arraigado, cambiando para siempre el panorama religioso de Europa. El siglo XVI en Europa fue una época de grandes cambios. En Alemania, un monje llamado Martín Lutero desafió la autoridad del Papa y de la Iglesia Católica. Las críticas de Lutero, clavadas en la puerta de la iglesia en Wittenberg, iniciaron una revolución religiosa. Sus ideas, especialmente su énfasis en la salvación por la gracia solo a través de la fe, resonaron con muchos. Mientras tanto, en Suiza, reformadores como Ulrico Zwinglio se hicieron eco del llamado de Lutero a la Reforma, desafiando aún más el orden establecido. Los vientos de cambio, llevando las semillas de la Reforma, pronto cruzaron el Rin y llegaron a Francia. En el corazón intelectual de Francia, en la Universidad de París, un renombrado erudito llamado Jacques Lefebvre d'Étaples estaba experimentando un profundo cambio en su comprensión del cristianismo. Lefebvre, un hombre de profunda fe y rigurosa erudición,
había dedicado su vida al estudio de las Escrituras y los escritos de los primeros padres de la Iglesia. A medida que profundizaba en los textos antiguos, comenzó a notar discrepancias entre las enseñanzas de la Iglesia y la pureza del mensaje del Evangelio. Inicialmente, estas discrepancias lo perturbaron, sacudiendo los cimientos mismos de sus creencias. Luchó con el peso de sus descubrimientos, dividido entre su lealtad a la Iglesia y su compromiso con la verdad. La lucha interna de Lefebvre lo llevó a un viaje de redescubrimiento del mensaje central de la Biblia. Comparó meticulosamente la Vulgata latina, la traducción oficial de la Biblia de la Iglesia, con los textos originales en griego y hebreo. La claridad de las Escrituras, particularmente el énfasis en el sacrificio de Cristo, como la única fuente de salvación, lo impactó con la fuerza de una revelación. Lefebvre comenzó a abogar por un regreso a la simplicidad del mensaje del Evangelio, enfatizando la fe en Cristo como el único camino a la salvación. Desafió el énfasis de la Iglesia en los rituales, las indulgencias y la intercesión de los santos, argumentando que estas prácticas ocultaban la verdadera esencia de la fe cristiana. Las enseñanzas de Lefebvre, aunque inicialmente confinadas a los círculos académicos, pronto encontraron terreno fértil entre estudiantes e intelectuales hambrientos de autenticidad espiritual. Su traducción al francés del Nuevo Testamento, publicada en 1523, hizo que la Biblia fuera accesible a la gente común, alimentando aún más las llamas de la Reforma. Las Escrituras, declaró Lefebvre, son la verdadera fuente de la vida y la doctrina cristiana. Sus palabras resonaron con muchos, desafiando el monopolio de la Iglesia sobre la autoridad religiosa. El coraje de Lefebvre, al confrontar las doctrinas establecidas, allanó el camino para una generación de reformadores franceses, incluyendo a Juan Calvino, quien más tarde consolidaría la presencia de la Reforma en Francia. Aunque enfrentó oposición y censura, el legado de Lefebvre pervivió, y su trabajo sentó las bases para un movimiento que cambiaría para siempre el panorama religioso de Francia. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final. Muy bien, mis queridos. Hemos llegado al final de nuestra transmisión para el día de hoy. En nombre del Ministerio Conéctate a Jesús, quiero agradecerles que nos hayan acompañado. A Matías, que está usando el celular de la abuela, un abrazo para la abuela Milagros también. A Ángel, que nos escribe desde Argentina. Matías está en Venezuela. A Ángel. A Ramona, que nos escribe desde Cuba. A la hermana Nora Santos, que nos escribe desde Chiriquí, en Panamá. Chiriquí, la República Independiente. A todos, gracias, muchas gracias. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús, y les deseo que la pasen muy bien. Recuerden que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Buenas noches y nos vemos mañana a las 7:30 de la mañana, Dios mediante. Vamos a continuar con la serie Feliz para Siempre en el Maratón Bíblico y la clase, la videoclase, que es una videoclase, número 157. Esta vez con el tema número 3, el devocional, la maravillosa gracia de Dios, escrito por Elena G. de White. Mañana vamos a ver 3 devocionales en la versión vespertina, uno en la versión vespertina, otro en la versión nocturna.
Son 3 devocionales que vamos a ver mañana. Vamos a leerlos y a analizarlos. Si el tiempo nos permite, pues vemos 4, pero yo no creo que nos va a alcanzar el tiempo. Como siempre, la primera media hora de toda la mañana está dedicada al estudio de un capítulo de la Biblia por día. Y mañana nos toca el capítulo 3 de Primera de Corintios, si no me equivoco. Así que no me queda más. Les deseo que la pasen muy bien. Buenas noches, bendiciones. Hasta luego.